Bien, hermanos, vamos a pasar ahora sí al momento de la palabra y les invito a que vayamos a Tito. Volvemos a retomar Tito capítulo 2. El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a este joven pastor llamado Tito. Nosotros conocemos, algunos de ustedes, no sé si conocen a alguien de nombre Tito, pero sí puede ser de sobrenombre, ¿no? Pero este hombre efectivamente tenía ese nombre y estaba poniendo en orden las iglesias en la isla de Creta. Y había muchos problemas y había muchas dificultades y había cosas que arreglar. Y Pablo le empezó a dar instrucciones a él de cómo tiene que hacer para estar ordenando la iglesia. Una iglesia que estaba centrada en mirarse a sí misma, porque la cultura estaba influenciando bastante, una cultura egocéntrica, donde todos quieren el bien para sí mismo, la comodidad para sí mismo. Esto parece que había permeado la iglesia en Creta, y entonces ahora Pablo le tiene que decir a Tito, ahora yo te mando a Creta para que pongas en orden ciertas cosas. Y le empieza a dar en el capítulo 1 todo lo que tiene que empezar a poner en orden en el principio. Y ahí tenemos para aquellos que quieren saber cómo se comienza una iglesia, Tito nos marca el ritmo de cómo se debe comenzar. Y ahí Pablo dice, escoge ancianos, hombres fieles que tengan estas características. Pero a partir del capítulo 2, ya en el capítulo 1 empezó a decirle, vas a tener que luchar contra los falsos maestros, con aquellos que dan falsas enseñanzas, que vienen con una doctrina errónea, pero con una forma de vida diferente a la que es conforme al Evangelio. Entonces en el capítulo 2 empieza hablándoles primero a las personas mayores, a los ancianos, a los que peinan canas. Bueno, le tenés que decir a los ancianos que tienen que tener estas características. Ellos son útiles en la iglesia, ellos no son un descarte, que llegaron a viejos y ahora, no tenemos más nada para hacer, ya cumplimos el cristianismo, ahora dejemos lugar a los jóvenes. No. Acá nadie se jubila, todos son útiles en la iglesia del Señor. Y más los ancianos, los que peinan canas, tienen mucho para enseñar a los jóvenes. Tienen mucho para enseñar no solamente a los jóvenes, a los matrimonios jóvenes, a aquellos que son jóvenes, inclusive jóvenes ministros, que también necesitamos escuchar las enseñanzas de lo que han aprendido de la palabra del Señor. Y no lo digo de una manera teológica, sino que lo digo de una manera práctica de cómo se vive el Evangelio y una vida transformada por la gracia de Dios. Y luego nos salteamos a los jóvenes, cómo tenían que ser los jovencitos. Estuvimos viendo y ampliamos que Tito tenía que enseñarle a los jóvenes a que ellos tenían que ser prudentes. Los jóvenes varones, los jóvenes que su edad comenzaba esa juventud temprana a partir de los 13 años hasta los 25 años. Entonces ahí ponen orden, los jovencitos tienen que comportarse de esta manera, tienen que aprender de los ancianos, tienen que ser prudentes en su manera de vivir. Dicho esto, ampliamos el término prudente cuando vimos Proverbios capítulo 1. ¿Qué significa ser prudente? Para poder ayudar no solamente a los jóvenes a cómo ser prudentes, sino también a todos nosotros, cómo es una persona que tiene que vivir en prudencia. Recordemos que la palabra prudencia en Tito capítulo 2 aparece varias veces, tanto para los ancianos, tanto para las ancianas, las jovencitas, pero también para los jóvenes. Entonces ahora vamos a seguir con este relato, pero ahora ya vamos a ingresar al tema de la familia. Por eso es muy importante, no solamente que vamos ahora a considerar a las mujeres, porque ahora le habla Tito en este apartado que vamos a leer en Tito capítulo 2, versículo 1 al 8, vamos a ver que va a hablar acerca de las mujeres. Y les invito a que me acompañen ahí en sus Biblias, y yo voy a leer de la Biblia de las Américas, pero me van a poder seguir bien ahí lo que dice el texto. Y dice a partir del versículo 1, lo voy a leer de vuelta hasta el 8. Pero en cuanto a ti, o sea, Tito, enseña lo que está de acuerdo o lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, santos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas, y acá es donde vamos a ingresar, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes
a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Versículo 5 lo amplía un poco más. A ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence, al no tener nada malo que decir de nosotros. Vamos a tomar del versículo 3 en adelante, pero vamos a orar antes para pedirle la ayuda al Señor. Señor, te damos muchas gracias por poder abrir tu palabra. Qué gran tesoro que tenemos en tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es la que nos ayuda a pensar correctamente, a meditar, Señor, en tus caminos. No solamente eso, sino que también tu palabra nos ayuda a poder guardarla y atesorarla en nuestro corazón, Señor, como dice el salmista, para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, a tener esa mente abierta que necesitamos, Señor. Sabes que no lo podemos hacer por nuestros méritos o por nuestros medios, Señor, por eso te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos abras la mente, Señor, que nos abras el corazón, para que podamos atender a tu palabra, verla, Señor, disfrutar de tu palabra, Señor, y a su vez también poder aplicarla a nuestras vidas, a nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Estamos en la serie de una iglesia que vive lo que predica. Y una iglesia que vive lo que predica nos está mostrando, guiando a ver cosas prácticas. Y como hemos dicho y como les he dicho anteriormente en ese repaso de lo que hemos estado viendo, ahora le toca el turno a las mujeres. ¿Cómo tiene que ser una mujer piadosa? ¿Cómo tiene que ser una mujer mayor? ¿Cómo tiene que ser dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Pero a su vez, ¿cómo tiene que ser una mujer joven dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Pero necesitamos hacer una pequeña introducción porque acá el apóstol Pablo le va a decir a Tito que el lugar de la mujer donde tiene su ministerio principal es dentro de la familia, es dentro de la familia. Y para que nosotros podamos ponernos no solamente en contexto, y estamos en esta carta de Pablo a Tito, donde ahí instruye a los cristianos de las nuevas iglesias ahí, como les decía, en la isla de Creta, para que puedan cerrar esa brecha entre lo que se predica y lo que se vive. Y cuántas veces nosotros pensamos o a veces hemos cometido el error o a veces decimos una cosa y hacemos otra. Y a veces muchos nos ven o algunos de ustedes tal vez ven a otros y dicen, bueno, este dice una cosa pero después hace otra. Bueno, acá es lo que Pablo le dice a Tito que no tiene que pasar. Lo que se predica se tiene que vivir. Pero necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de la ayuda del Señor. Y el apóstol insiste en que los cristianos deben adoctrinarse en el estilo de vida que es coherente con el Evangelio, que brota de las buenas noticias de vida eterna en Cristo. Cuando Cristo nos salva, hay un cambio en nuestra vida. Cuando Cristo te cambia el corazón, ya no empezás a hacer las mismas cosas que hacías antes y empezás a comportarte de otra manera. Y luchás muchas veces con aquellas cosas que están cambiando, pero cuando vienen a tu vida vos ahora te dolés y decís, ¿por qué estoy haciendo esto? Si esto era parte de mi vieja vida, Señor, sacámelo, te pido que me ayudes. Eso es un síntoma de que el Espíritu Santo está trabajando adentro tuyo, diciéndote que ahora lo que antes vos te gozabas con lo que hacías, ahora está mal. Y el Señor eso lo quiere sacar de tu vida. Y nosotros podemos hacerlo eso mirando la palabra del Señor, viendo cómo el Señor va transformando la vida de pecadores, cómo ha transformado la vida de pecadores, de un pecador como Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, ahora ser un buen cristiano. La vida de Tito, que no conocemos mucho de su vida, pero la gracia del Señor lo había alcanzado. Así como todos ahí en la Escritura nos va dando ese ejemplo. Pero Pablo le dice a Tito, recordá Tito que lo que vas a hablar y a predicar tiene que ser y estar de acuerdo con la sana doctrina, con el evangelio verdadero. No un evangelio superficial, no un evangelio diluido o un evangelio que utiliza psicología, sino el evangelio de Cristo que es poder de Dios, que vino a salvar al pecador que está moribundo,
que está perdido, que está muerto en sus delitos y pecados. El pecador necesita conocer que Cristo vino a rescatarlo y a salvarlo y a ponerlo en comunión con Dios. Y eso es solamente por medio de la sangre de Cristo, de la cruz de Cristo, del Evangelio, de todo lo que emana de la gracia del Señor. Lo que debe enseñar ahí Tito, Pablo también le dice, es la instrucción para una vida piadosa en la práctica, como muestran los versículos que siguen. Y acá y en el último versículo que nos quedamos vimos algo de cómo eran esas instrucciones para los jóvenes, ancianos, y ahora vamos a ver en las mujeres lo que significa. Ahí está el versículo 3, que me gustaría volver a leerlo. Dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en sus conductas, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Pero el versículo 4 conecta lo que estas ancianas tenían que enseñar. Ahora, ¿quiénes? A las mujeres más jóvenes. Y dice, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y yo creo que ya se han dado cuenta que a lo largo de las enseñanzas que el apóstol Pablo está dando acá, que el Evangelio trae implicaciones éticas y que debemos vivir de una manera consecuente. Lo que tenemos que hacer es estar sabiendo que si somos cristianos tenemos que vivir de acuerdo a lo que predicamos. Si somos hijos de Dios, salvados por la gracia de Dios, entonces tiene que reflejar el amor de Cristo y la forma de vida. Esto no quiere decir que tenés que llevar la Biblia al trabajo todo el tiempo. No, ni tampoco llevarla en algún momento. Al trabajo vamos a trabajar. Y ahí reflejamos cómo trabaja un cristiano. En el trabajo tal vez no tengo tiempo para orar, pero no necesito estar orando, estoy trabajando y ahí ven mi conducta, mis modales, ven cómo me comporto, si soy mentiroso, si robo, si engaño, si digo malas palabras, si me peleo con alguien, ven todo. Ahora es como que nos están mirando porque somos los nacidos de nuevo, somos los que en teoría el Señor ha cambiado. Y entonces, y lamentablemente, hermanos, muchas veces nos avergonzamos porque a veces no damos un buen testimonio y pedimos perdón al Señor y tratamos de volver a hacer las cosas bien. Pero, ¿qué significa ser acá en este caso? Porque ahora vamos a ver a las mujeres. Ahora el foco va a estar sobre las mujeres. Así que, como dije, para los hermanos mayores y para los jóvenes, hermanas, abróchense los cinturones. Vamos a despegar. Pero les prometo que esto va a ser muy amoroso. Nada que ver con los hombres. A los hombres nos podemos decir cosas duras y bueno, no nos importa mucho. Pero con ustedes hay que ser muy cuidadosos porque son vaso más frágil, dice el Señor. Entonces, espero que el Señor me ayude a escoger mis palabras con mucha sabiduría y con mucho cuidado. Pero podemos comenzar con esta pregunta. ¿Qué significa ser una mujer piadosa? ¿Qué es en la práctica una mujer piadosa? Estuvimos viendo el ejemplo de piedad, el modelo de piedad, qué significaba. Pero ¿qué es que una mujer sea así? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, inevitablemente, y por más que les pese a todo el contexto moderno de hoy, Dios tiene un lugar de privilegio y de bendición para la mujer. Dios tiene un lugar de privilegio y de bendición para la mujer. Dios tiene una mirada preferente hacia las mujeres. Dios tiene un lugar de cuidado y de resguardo que el Señor la ha puesto a la mujer y eso lo hace porque Él nos conoce. ¿Quién nos conoce mejor que el Señor? ¿Quién te conoce a vos y a mí mejor que el Señor? Yo puedo hacer mis planes o puedo decir, no, yo creo que tengo que ir por acá, pero el Señor me dice en su palabra que tengo que ir para el otro lado. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A mi corazón engañoso o a la sabiduría del Señor? Y yo creo que tendríamos que hacerle caso a la sabiduría del Señor para no meter la pata, ¿no es cierto? Entonces ahora a las mujeres le puso un lugar de privilegio. Y ese lugar de privilegio, ¿saben cómo se llama? Hogar. Hogar. Es el lugar más seguro de esta tierra. Para algunos y tal vez para otros, lamentablemente, es el lugar de mayor conflicto. Todo por culpa de nuestro pecado.
Pero cuando Dios creó a nuestros primeros padres, al hombre y a la mujer, Él puso un diseño. Antes que la iglesia, antes que se creen los ministerios, antes que salgan los evangelistas o que vengan los predicadores, antes que eso, Él formó una institución solemne, que no la formó ningún ser humano, ningún gobierno tiene injerencia sobre eso, que se llama la familia, se llama el hogar. Y ese es el ministerio principal. Ese tiene que ser el ministerio principal para nosotros. Sea alguien que está viviendo solo, que todavía no tiene una esposa, o tal vez sea alguien que están viviendo ya dos, pero no tienen hijos, o sea alguien que está viviendo por esa circunstancia que el Señor les permitió pasar, estar criando como madre a algunos hijos solteros, o padres criando a algunos hijos ya sin tener a su esposa al lado, pero es una institución, el Señor la ha creado y nos ha dado responsabilidades dentro de ese contexto, que no las podemos pasar por alto. Y ahora nosotros vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, ahora le vas a hablar a las mujeres y le vas a decir, en este contexto de lo que está pasando, le vas a decir que el hogar, su familia, es su ministerio principal. Es ahí donde tiene que poner el ojo. Tal vez es alguna mujer en la iglesia de Creta que puede estar en su casa las 24 horas, pero tal vez había mujeres que salían a hacer cosas con sus manos, o también la mujer que trabajaba dentro de su casa tenía que ir a recoger agua a cierto lugar y apartarse de su hogar por un tiempo y dejar a sus hijos para traer agua a su casa mientras su esposo estaba en las tareas del campo, de la pesca, como en este contexto de Creta, pero no podía descuidar su ministerio principal. Ese es el lugar donde tienen que estar puestos tus ojos y tu corazón. Por más que hagas otras cosas, tus ojos y tu corazón tienen que estar puestos en este ministerio que el Señor puso, porque es ahí el lugar que Dios te da. Es un lugar de privilegio, es un lugar para crecer, es un lugar para recibir las bendiciones de Dios. Como también yo veo la gracia del Señor y donde la mujer ve la gracia del Señor, porque es una pecadora que ahora está tratando también con otro pecador cuando se casa, pero a su vez cuando tiene hijos ya son más pecadorcitos por ser chiquititos, ¿no? Pero también lidian con ese pecado o con el pecado de los demás. Pero ahí es donde el Señor la puso. Y el problema, ahí viendo el contexto, radicaba en que la iglesia de Creta, que los hogares y las familias estaban perdiendo el orden establecido por Dios. La iglesia de Creta estaba perdiendo el orden establecido por Dios. Parece ser por estas instrucciones que Pablo le da a Tito de cómo tienen que ser las mujeres, que ellas no estaban haciendo esto que les dice que tienen que hacer. Porque si no, no tendría sentido que Pablo les diga algo si ya lo estaban haciendo. Él elogiaría la tarea de las hermanas o de las mujeres. Les diría, y dile a las hermanas que qué bueno que son hacendosas, que sigan en el hogar, que sigan poniéndole atención, porque ellas son un ejemplo para la iglesia. Sin embargo, Pablo le está diciendo, decile a las hermanas cómo tienen que ser, porque parece ser que no estaban haciendo esto que él les dice. Pero comienza con ¿quiénes? Con las mujeres más grandes. Comienza con las ancianas. Y ahí el término ancianas es el mismo término que ancianos en el versículo 1, los que peinan canas, los mayores de edad. Podríamos decir, bueno, no se ofendan los de 60 años. Yo no voy a decir de 49 años para arriba, porque yo ya tengo 49. Así que voy a decir, bueno, vamos a decir de 50 años para arriba. No llegué a los 50. De 50 años para arriba, 60 años para arriba. Ustedes son ancianos. Ya peinan canas. Ahora le dice ahí a las mujeres, estas mujeres mayores, que lo que forzosamente ahí van a tener que hacer es estas mujeres ver cómo son en su conducta, pero también enseñarles a las más jóvenes cómo tienen que ser. Presten atención ahí, si volvemos al versículo 5, le dice a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Ahora, si las ancianas tienen que enseñarle esto a las jóvenes, y si estamos hablando que el cristianismo se vive en la práctica y se imita, entonces las ancianas ya tenían que ser esto. Las ancianas tenían que decirle a la jovencita, ¿ves cómo soy yo? ¿Cómo cuido a mi marido? ¿Cómo lo respeto? ¿Cómo soy prudente? Así me tenés que imitar. Y eso es lo que tenés que hacer. No somos perfectos, hermanos. Aclaremos esto. No somos ángeles que bajan del cielo. Somos pecadores que estamos en la tierra y hemos sido regenerados por el Señor, pero todavía luchamos con nuestra naturaleza caída. Y muchas veces no hacemos lo que corresponde, como ya lo hemos dicho. Pero el Señor nos perdona, el Señor nos limpia. Y ahí está el Señor transformándonos. Pero lo que forzosamente nos sorprende, especialmente cuando miramos estos versículos a través de nuestros ojos modernos, es la manera que parece tener Pablo de concentrarse en algunos, podrían decir como obsesionarse con el matrimonio y el hogar cuando habla a las mujeres. Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, ¿no les parece raro que en varias ocasiones Pablo habla del hogar y de la familia? Pareciera que es como una obsesión de Pablo. No solamente en las cartas pastorales, sino también tenemos en otras cartas, como Efesios, como Colosenses, que Pablo vuelve a traer a colación el hogar y la familia. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios para este mundo caído. El hogar es el que tiene que reflejar la gloria del Señor. Y la iglesia del Señor, ¿qué es? Es una gran familia de todos aquellos que hemos sido comprados y lavados con la sangre de Cristo. Pero la iglesia del Señor se compone de familias. Y acá hay varias familias. Y es un gozo cada vez tener más familias. Y estas familias que hoy están acá en esta iglesia, que estamos en esta iglesia, tenemos que reflejar a Cristo y ser un ejemplo a los demás. A los más jóvenes que han empezado a formar su matrimonio. Ya dentro de pocos días vamos a celebrar el aniversario de Toby y Juli, que se casaron el año pasado. Y creo que él va a hacer una otra fiesta y nos va a invitar a todos. Pero bueno, eso dejémoslo que lo decida él. No le pongamos presión. Dejémoslo que lo decida. Pero ellos tienen un ejemplo para, quiero ser ejemplo. Y pueden verme a mí, cómo tratás a tu esposa, cómo tratás a tus hijos. Y es lo que tenemos que vivir. Pero esto era en el contexto de las ancianas, era lo que ellas tenían que hacer. Y ahí esto nos quiere decir que Dios nos está marcando dónde tenemos que poner el énfasis y el trabajo para no perder el rumbo. La iglesia del Señor tiene que poner el énfasis y el trabajo en las familias de la iglesia. Se tiene que enfocar en las familias de la iglesia. Y hermanos, hay tanto para aprender. Yo llevo ya 23 años de casado, vamos a cumplir, 22 tenemos, vamos a cumplir 23. 22, bien, está mi esposa. Por eso yo me equivoco muchas veces, ustedes saben. Pero imagínense, y yo veo, parece que empecé recién, parece que soy un recién casado, que a veces hay cosas que no sé, pero cuando miro que tengo hijos y se empeora el panorama, porque uno quiere ir avanzando y tenemos tanto para aprender. Y necesitamos de la gracia del Señor. Y por eso necesito una y otra vez ver cómo es ser un esposo que ame a su esposa, cómo es ser un padre que eduque a sus hijos y que los críe para la gloria de Dios. Porque todavía me doy cuenta que no sé nada. Por ahí he madurado en ciertas cosas, he aprendido algunas cosas un poquitito más, a prueba y error. Pero necesitamos mucho por aprender. Y el Señor, conociéndonos, nos lleva una y otra vez a la palabra del Señor, que es la familia, el hogar, el lugar donde tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque es el lugar más atacado también. Satanás apunta a la familia. Satanás quiere destruir los hogares. Satanás quiere dividir los matrimonios. Satanás quiere sacar a los hijos de las casas. Quiere hacer que el hombre se pelee con la mujer y la mujer con el hombre y haya enemistad. Porque sabe que si logra eso, hay una ruptura del diseño de Dios. Hay una ruptura del plan original de Dios. Y Satanás se deleita en eso. Cuando ve un matrimonio roto, se ríe delante de la cara de Dios. Y eso nos trae gran dolor a nosotros, pero trae gran dolor al corazón del Señor. Y lo que queremos hacer es poner el ojo donde Dios nos dice que tenemos que poner el ojo.
Y nosotros tenemos que pensar que la familia es el diseño original del Señor. Y si hay algo que hay que estudiar, y si hay algo que hay que aprender, no solamente teológicamente, prácticamente en la Biblia, y quiero que las hermanas se desgasten estudiando eso, es cómo ser una mujer piadosa dentro del hogar. Porque ese es el diseño de Dios. Eso por lo menos es lo que dice la Escritura. Y no queremos salirnos de ahí, porque eso es seguridad para nosotros. Ahora, ¿por qué sucede algo así? Que muchas veces no tenemos en cuenta el diseño de Dios o la familia o el rol de la mujer dentro de su hogar. ¿Cuál es el motivo por el que la cuestión doméstica parece predominar también acá en ese contexto, pero también en nuestro contexto? Porque si nosotros hoy decimos que la mujer tiene que estar adentro del hogar, ¿qué va a pasar? Tenemos a los grupos feministas haciéndonos piquetes en la puerta. Machistas, retrógrados, patriarcales. Bueno, todos los dichos que nosotros conocemos y se escuchan por la televisión. Es más, lamentablemente he escuchado de personas de iglesia que dicen que el apóstol Pablo era machista. Y es un gran error, porque le estamos diciendo a Dios que es así. Estamos teniendo ese concepto de Dios, que Dios es un Dios machista, que Dios no deja que la mujer crezca, que la mujer se desarrolle dentro del contexto cultural que está. Pero el contexto cultural que está, la mujer tiene libertad de hacer lo que quiera hacer. Pero yo tengo que ver lo que Dios me dice que es prioridad, que yo no puedo perder de vista. Y eso no es negociable, no es negociable. Eso, hermanos, es como eso que el Señor nos dice que nos tenemos que congregar en Hebreos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y es un imperativo. Y yo puedo no estar congregándome el día del Señor, y tengo la libertad, y lo puede hacer, cada uno lo puede hacer, pero no podemos obviar las consecuencias de lo que va a pasar si yo desobedezco a Dios. Y acá nosotros, el Señor está poniendo a la mujer en un contexto de seguridad, porque Él ama a las mujeres, porque son su creación. No por ser más dentro del eslabón entre el hombre y la mujer, no, ni tampoco el hombre, sino porque es su creación y Él sabe cómo es su corazón. Sabe porque Él la diseñó, Él es el creador. Y es un error muy grande que las mujeres se aparten de su diseñador y de su creador. Por lo tanto, su diseñador y su creador le dicen a las mujeres que su lugar también ahí es el hogar. Pero comencemos aclarando dos cosas respecto al pensamiento de Pablo a las mujeres y su ministerio o el rol que Dios le otorga. Porque muchas veces sucede que no todas las mujeres forman un hogar. No todas las mujeres encuentran a un hombre para casarse. Y tal vez esa mujer vive una soltería largamente y tal vez ha sido llamada para eso. Y el apóstol Pablo también habló acerca de esto. A veces pasa que hay mujeres que entran en frustración porque dicen, yo quiero ser una mujer piadosa, pero ni siquiera tengo esposo, ni tengo un marido, ni tengo hijos que criar. Entonces no puedo ser una mujer piadosa. Claro que podés ser una mujer piadosa. El Señor te da un lugar tanto a las mujeres solteras como a los varones solteros. Les da un gran lugar también de privilegio dentro de su plan. Pero no todas las mujeres deben casarse. Parece que el predominio del asunto doméstico es pero no es el caso ahí en otros lugares. En 1 Corintios capítulo 7, no lo vamos a leer todo 1 Corintios capítulo 7, pero ahí si ustedes lo leen van a encontrar ciertas cosas que Pablo va hablando a los hombres que son casados, pero a su vez él pone un énfasis muy fuerte por aquellos que son solteros o mujeres que son solteras. Y cuando Pablo da esta enseñanza a la iglesia de los Corintios, Pablo enseña que la soltería es una forma de vida perfectamente aceptable, ya sea para hombres o para mujeres. Si hay un soltero dentro de la iglesia o solteros o soltera dentro de la iglesia, es algo que la iglesia es bueno que los tengan. Hasta es una bendición que los tengan. Y que no estén apurados por casarse. No necesitas estar apurado por casarte.
siempre van a aparecer casamenteros como yo, que van a querer estar buscando a ver dónde o con quién y mirá, y siempre va a haber eso. Pero no es necesariamente eso la voluntad del Señor. Es bueno casarse, uno glorifica al Señor con el matrimonio. En el matrimonio se puede ver un panorama más amplio de cómo Cristo ama a su iglesia, y yo lo reflejo de una manera ahora que veo a mi esposa y ella es como la iglesia y la tengo que amar y cuidar y esforzarme y me ayuda a pastorear mejor a la iglesia del Señor. Pero a veces no todos tienen ese llamado, como tampoco ese llamado también a casarse. Y ese don que Pablo ve ahí en 1 Corintios 7 y lo ve como un don espiritual junto con otros dones, que incluye la capacidad de contentamiento social y permanecer como una persona célibe. Lo que Pablo va a estar argumentando ahí en 1 Corintios capítulo 7 es que la soltería es buena. Es más, él dice, y yo les diría que se queden como están. Qué bueno que puedan ser como yo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía libertad de servir al Señor. Pablo estaba pensando en la iglesia del Señor. Pablo estaba pensando en viajar, en poder viajar, y que si lo agarraban y lo metían preso, él decía, no hay problema, no tengo a nadie en casa. No tengo una esposa e hijos que me tenga que preocupar y que estén llorando por mí. Así que métanme preso las veces que quieran. Yo estoy sirviendo a la iglesia del Señor. Pero aquellos hombres que son apresados por su fe, tienen esposa, tienen hijos, se van a quedar con dolor, van a orar por su padre y él se va a preocupar por su esposa y por sus hijos porque no está cerca. Y es un dolor, y está bien que se duela, y está bien que tenga ese sentimiento. Dios lo ha llamado a glorificar al Señor dentro de una familia. Pero aquel que es soltero, el apóstol Pablo le dice ahí que puede llegar a ser una ventaja. Y no piensen en esto que no es la ventaja mundana de permanecer solteros para hacer lo que quiero, ¿no? Eso es un pensamiento mundano. Yo soy soltero porque me manejo como quiero. Mis horarios, mi comida, mi tiempo. No, eso es un pensamiento mundano. Estoy pensando con mi propio ego, con mi propio yo, lo propio que yo quiero. El ser soltero también significa que no es que vos te perteneces. Esa soltería le pertenece a Cristo y vas a servir a Cristo en esa situación. Al igual que las hermanas que han quedado viudas o hermanos que han quedado viudos. A hermanas que tal vez dicen, bueno, enviudaron jóvenes y ahora podés tener la posibilidad de casarte. ¿No pensaste en casarte? Y por ahí una hermana dice, no, yo ahora ya cumplí con mi esposo. Yo fui fiel a él al pacto que el Señor, yo hice delante de Dios con él. Ahora quiero servir en mi viudez a mi esposo amado que es Cristo. Y ahora quiero servirlo a él y quiero vivir para él. Hasta que yo vaya al lugar de la morada donde está mi esposo, ahí, esperándome. Y eso es precioso y que pueden estar sirviendo también desde ese lugar. Lo que tenemos que ver que se trata de la ventaja espiritual, de ser capaz de entregar a la obra del Señor sin distracción alguna, entregarse a la obra del Señor sin distracción alguna. Algunas personas tienen ese don y pueden ser muy efectivas para Dios. Bueno, ya les dije, como el apóstol Pablo, para la difusión del Evangelio, para que puedan también tener la libertad. Uno cuando es soltero y el Señor lo ha salvado, tiene la libertad de estar sirviendo en la iglesia. Y si necesitas algo, acá estoy yo. Se necesita algo de urgencia, contá conmigo, porque yo puedo salir de mi casa sin tener que ocuparme de otros que han quedado. Y entonces esa soltería me ayuda a servir a los hermanos, a servir a la iglesia, a poder también estar sirviendo a la obra del Señor. Y esa es la razón por que la soltería cristiana es distinta del razonamiento egocéntrico de nuestro subjetivo mundo moderno. Pero la soltería es buena en sí misma y si a su vez es buena, si es manejada de la forma correcta, puede recibir mucha bendición del Señor, mucha bendición del Señor. Así que este es el contexto que también Pablo le va a enseñar a Tito. El pensamiento global del apóstol Pablo, yo no lo puedo desconectar de lo que él escribe. Él por un lado dice, ha dejado en claro que la soltería es buena, es una bendición para la iglesia y el que está, que procure que se quede como está. Y tal vez el Señor en algún momento ponga algo en su corazón que no está ahí y tal vez sí le muestre ojos para una mujer,
o una mujer para un hombre y quiera comenzar a glorificar a Dios de otra manera y de una manera también que es muy preciosa. Pero las instrucciones de Pablo en lo concerniente a las mujeres acá en Tito es que estén centradas en el matrimonio. No es que Pablo crea que el matrimonio es un deber ineludible para las mujeres. Eso quiero dejarlo en claro. Lo que Pablo está diciendo acá no es que todas las mujeres se tienen que casar sí o sí. No, porque si no hace contradicción con 1 Corintios capítulo 7. Lo que está diciendo Pablo, que el matrimonio está bien para algunos, pero no necesariamente es para todos. Y eso es el pensamiento del apóstol Pablo. Y esto es para poner en orden lo que Pablo piensa aún cuando escribe sus cartas. Y ahora, entonces esto es bueno. Y esto es algo que tenemos que apuntar. Y el hogar es algo central. Ahora, fíjense cómo es el pensamiento del mundo. Para aquellos que son solteros, jóvenes solteras o jovencitas solteras, no te cases. No hagas un vínculo de unión matrimonial. Mejor, tené aventuras. Si querés conocer a alguien, conocelo, anda un tiempo y después dejala y después otro. No te estés atando al matrimonio. Y lamentablemente a veces escuchamos chistes, aún de cristianos, que cuando hablan del matrimonio entre grupos de amigos, sí, yo estoy preso ahora en mi casa. Ahora tengo que volver a la cárcel. No, hermanos, eso es pecado. No lo tenemos que decir. Por favor, no lo digamos. Ni siquiera en chiste ofendemos a Dios. Dios nos está escuchando, Dios nos está mirando. Nosotros como hombres en primer lugar, y si estamos casados, tenemos que decir que el matrimonio y enseñar es ese diseño de Dios precioso y que Dios nos ha puesto en ese lugar y estamos agradecidos al Señor por su gracia, por su misericordia y su bondad. Pero ahora, si esta no es tu condición, si tal vez no estás viendo al matrimonio de esta manera, te invito a que puedas ver el Evangelio de Cristo. Porque en el Evangelio de Cristo nosotros podemos ser mejores esposos, hombres, mejores esposas, mujeres. Podemos serlo porque ahí vemos la gracia del Señor. Vemos a nuestro Señor Jesús, cómo ama a su esposa que es la iglesia, cómo se entrega por ella. Y eso es algo precioso. Es un misterio, es un misterio. Yo la verdad que no sé por qué el Señor nos pone a nosotros los hombres el ejemplo tan alto de que tenemos que ser como Él y amar a nuestras esposas como Él ama a su iglesia. No lo dice para las mujeres, no lo está diciendo ese estándar tan alto. Es para los hombres y sabe la condición que somos, que no podemos, Señor, no damos con la talla. Pero ahí es donde el Señor nos dice, está bien, bástate en tu debilidad. Porque mi gracia es suficiente. Mi gracia es la que obra en vos y lo vas a poder hacer con mi ayuda y con mi gracia, con mi favor, no con tus fuerzas. Y ahí el panorama cambia. Ya no hay más tinieblas, no hay nubes, sino que ahora veo con más claridad y amamos el diseño del Señor. Y amamos el hogar y amamos la familia. El segundo término o la segunda problemática de la familia en el contexto de Creta, según Pablo a Tito, es la forma en que Pablo recalca el hogar y el matrimonio de las mujeres en la carta ahí a Tito. Y eso no lo podemos dejar pasar por alto, el contexto. Hoy nosotros vivimos, ya dijimos, en un mundo donde no te alienta mucho a casarte, donde inclusive la ley ha optado por tener vínculos que se pueden hacer disolución. Un contrato de convivencia, ya no más un pacto matrimonial. Algo que sea fuerte, que sea duradero. Y entonces ahora ya no se tiene muy en vista qué bueno que es el matrimonio y que el Señor lo diseñó para que dure toda la vida. Ahora uno dirá, pero te estás equivocando, el divorcio está en la Biblia. Por supuesto que sí, que está. Pero el Señor Jesús dejó en claro, el divorcio es por causa de su pecado, no por el diseño original de Dios. Dios no creó en Génesis el divorcio. Dios dijo, este hombre y esta mujer van a estar siempre juntos por toda la eternidad, siempre unidos. Pero cuando pecaron, ahí vinieron todos los problemas. Y ahora luchamos con eso, luchamos con nuestro propio pecado. Entonces esa es una cláusula que tiene que ser introducida. Pero Dios lo diseñó de una manera en la cual nosotros podamos pensar
y ver que el hogar y el matrimonio es algo importante. Y esto es importante para que las mujeres de Creta presten atención. Presten atención. Y ahí parece que las mujeres estaban influidas por la situación de Creta. ¿Cuál era la situación de Creta? Miren el capítulo 1, versículo 11, cómo comenzó todo. Versículo 1:11. Dice, a quienes es preciso tapar la boca, los falsos maestros, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. O sea, la falsa enseñanza socavaba a la familia. Y parece ser que las mujeres de Creta estaban siendo influenciadas por ese error de esa falsa enseñanza. ¿Y cuál era la falsa enseñanza? Lo que Pablo le dice a Tito, que las mujeres tienen que prestar atención. Las mujeres ahí en Creta posiblemente no estaban siendo reverentes en su conducta, eran calumniadoras, eran esclavas de mucho vino por el desenfreno que había en Creta, no enseñaban lo bueno, no estaban considerando a sus maridos, estaban dejando a sus hijos, no eran prudentes, no eran puras, no eran hacendosas en el hogar, no eran amables, no estaban sujetas a sus maridos. Y por lo tanto, la palabra del Señor podía ser blasfemada. Entonces, esto es lo que tiene que enseñar y esto es lo que hay que corregir. Parece ser que las mujeres se estaban viendo particularmente afectadas por ese error. Y esto confirma esos versículos de las ancianas. ¿Cómo debían ser? Las ancianas debían enseñar, versículo 4, a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Y esto es dentro del contexto de amar a sus familias. ¿Dónde está el marido? ¿Dónde están sus hijos? En el contexto del hogar. Ahí es. No está diciendo que la mujer esté lejos del hogar y que lo ame a la distancia, y que esté lejos de sus hijos y los ame a la distancia, sino que los está uniendo a que esto pasa dentro del contexto del hogar. ¿Cómo vas a amar a tu marido si no estás cerca de él? ¿Cómo vas a amar a tu marido si no lo estás respetando? Y eso es una de las cosas que el hombre fue creado para eso. Ahí en Efesios capítulo 5 al final, Pablo da una cláusula muy importante y dice que la mujer respete a su marido, pero que el marido ame a su mujer. Ahí nos dice cómo funcionamos. La mujer necesita mucho amor, y el hombre necesita respeto. Cuando estas cosas se rompen o faltan en el hogar, empiezan a haber cortocircuitos. Cuando la mujer no respeta al marido, el marido responde con falta de amor. Y cuando el marido no ama a la mujer ¿qué hace? Le falta el respeto al marido. Y eso es así. Y no podemos salir de esta ley. Es algo que el Señor dijo que nosotros funcionamos así y necesitamos. Por lo tanto, la mujer lo que tiene que hacer siempre es pensar cómo estoy respetando a mi esposo. ¿Qué significa eso? Es bueno que lo hablen, los matrimonios lo hablen, que puedan ser honestos. ¿De qué manera vos crees que yo te falto el respeto? Le puede decir la esposa al esposo. ¿Dónde crees que yo a veces te falto el respeto? Para acomodar esto. Y la esposa lo mismo al esposo o el esposo lo mismo a la esposa. ¿Cómo crees que yo te puedo amar más? ¿Cómo puede ser que yo te ame más? ¿Cómo lo puedo demostrar? Bueno, no me digas comprándote cosas materiales. Decime cosas espirituales. Y entonces ahí, bueno, a veces un lindo gesto es necesario. No seamos tacaños, hermanos, es necesario. Pero es una forma que ellas sienten que la amás. Yo una vez sentí que la amaba tanto a mi esposa que le regalé una espátula para sacar huevo y una esponjita de acero. Y me aparecí recién casado. Imagínense las torpezas, sigo cometiendo esas torpezas. Pero después de esa nunca más, no les prometo, no lo hice más, aprendí la lección. Pero es como estamos diseñados y las ancianas le tenían que decir a las mujeres jóvenes, este es el diseño de Dios para sus esposos. Tu esposo quiere que vos tengas tu mirada dentro del hogar, que te preocupes de él, que te preocupes de tus hijos. Y yo te tengo que enseñar a hacer esto. Pero parece ser que las ancianas no estaban haciendo esto.
Las ancianas eran más bien mujeres que al decir que estaban ya solas, o no se habían casado, o eran viudas, o algunas no tenían esposo porque los esposos se habían ido, la habían abandonado. Se habían entregado algunas mujeres podríamos decir, a la parranda. Decir, bueno, ya, ¿vieron esas mujeres adultas? Que es una vergüenza, ¿no? Pero que se quieren hacer las pibas y que quieren ir. No, yo voy de fiesta, voy de baile, tenés 80 años y salís de tu casa con ropa que no te corresponde, porque no es para una mujer de esa edad, pintada menos, porque ya la cara no da para tanto, pero querés hacer eso. Y querés hacerlo y no corresponde. Pero se piensan que pueden vivir esa vida licenciosa. Lo que no hicieron en la juventud lo quieren hacer ahora cuando ya son mayores, adultas. Y no corresponde. Y parece que acá Pablo le tiene que enseñar y decir, Tito, habla con las ancianas que ellas tienen que ser ejemplo, que ellas tienen que vivir en esta cultura que parece que las está trayendo o que las quiere llevar por otro lado. Tienen que ser mujeres contra cultura, mujeres que puedan estar viendo a sus hijos, estando con su familia, estando en el hogar, para que puedan sobresalir dentro de una cultura que las está sacando de ese lugar. Fíjense que el versículo 3 y 4 repite esta palabra, dice enseñen, y es importante, tiene el significado, la connotación de llevar a la cordura a la gente. Enseñar es poner en orden el pensamiento. Enseñar, esa palabra es como cuando comenzamos, vemos una alacena y está todo desordenado, la sal por acá, junto con el vaso y junto con la mamadera del nene. Y ahí atrás vemos la mortadela, que la dejamos ahí atrás. No, entonces empezamos a ordenar la mortadela en la ladera, el coso del nene acá, la sal acá abajo. Eso es ordenar, la cordura, enseñen. Las ancianas tenían que enseñar el orden de cada cosa, cómo tenían que hacer las mujeres que querían agradar al Señor. Y es muy posible que la actitud de muchas mujeres jóvenes hacia la vida familiar ahí hubiera sido asaltada, podríamos decir, y perturbada por errores y exageraciones de los falsos maestros. De manera que hasta las mujeres que ya estaban casadas eran como que sentían una carga tan pesada de estar casadas que sentían un descontento. Y esto nos deja ver y sale a la luz esto por los dos versículos del versículo 3 y el versículo 4 y 5. No estaban siendo las mujeres contentas con su forma de vida. Y entonces ya el matrimonio las había cansado. ¿No les trae esto ahora la realidad de hoy? ¿No es similar? Es igual, es igual. La mujer cansada de la casa, cansada del hogar. Ahora se quiere tener libertad. Quiere tener libertad de la casa. El hombre ya está cansado. Vengo a casa y siempre el mismo problema. Mi esposa, los chicos. Y entonces, ¿qué hace? Más horas en el trabajo. O no me molestes, ahora me voy a jugar al fútbol y no está mal que juguemos al fútbol, no está mal que tal vez lamentablemente tengamos ese sentimiento, pero tenemos que saber que no es el correcto. Si nosotros somos hombres del Señor, y ahora hablo a los hombres, aunque no es el contexto de este texto, pero tenemos que hacer frente a eso, pedirle sabiduría al Señor, y el Señor, ayúdame que ahora voy a enfrentar a mi esposa. Y esto, hermanos, tenemos que orar, porque van a tirarnos todas las cargas, van a tirarnos todos los problemas, pero acá hay un hombre, y hay un hombre para poner ese pecho, digamos, acá, dale, dispará, porque yo tengo un Señor que voy a llevar mis cargas, y voy a tratar de aconsejarte lo mejor posible. Y a su vez van a venir los hijos, y el hombre tiene que llevar toda esa carga. Pero las mujeres también llevan toda la carga del hogar. Los hombres somos a veces pasamos las cosas muy por alto, ¿no? Nosotros dijimos una vez y hemos aprendido que los hombres tienen dos clases de lentes. Los hombres tienen unos lentes y las mujeres tienen otra. Nosotros vemos con lentes azules y ellas ven con lentes rosas. Y nuestros lentes no son iguales y cómo vemos las cosas. Entonces nosotros tal vez somos más despreocupados, pero nuestras esposas que se están encargando del hogar, que se están encargando de nuestros hijos, que hacen todo lo posible por respetarnos, muchas veces están desbordadas.
están desbordadas. Y la situación es así, y hay que afrontarla. Pero esto no es una licencia para que la mujer peque y diga, porque estoy desbordada ahora, me mando a mudar de esta casa, me voy a vivir soltera como era antes, mejor. No, el Señor te puso en un lugar precioso, donde vas a florecer porque te está plantando en su jardín, en el lugar donde vas a ser productiva, donde la gracia de Dios se derrama. Y ahora lo que yo tengo que ver es, bueno, tengo debilidad, pero ¿cómo afronto esto? ¿Cómo lo tengo que afrontar? Y acá lo vamos a ver después. Cada característica es bueno detenernos, por eso ahora estoy dando un pantallazo general en este sermón de lo importante que es el hogar, la familia, el casarse, para la mujer, lo importante que es ese lugar. Y hay una gran necesidad en la iglesia contemporánea de mujeres también mayores, piadosas, que obedezcan al mandato bíblico de entrenar a las mujeres jóvenes en la fe. Muchas mujeres jóvenes anhelan mujeres más maduras que las formen bajo sus alas y les enseñen cómo vivir la vida cristiana. La mujer anciana, lo que tiene que hacer, la que peina canas, es tratar de aprender cada vez más del Señor para poder ayudar a las más jóvenes cómo se tienen que comportar. Por eso ahora mis hermanas que ya peinan canas, que son ya mayores de edad, no voy a decir las edades para no puntualizar, pero la tarea que tienen ustedes también, no se han jubilado. Tienen una gran tarea dentro de la iglesia. Hay un montón de mujeres jovencitas que necesitan el consejo, necesitan verlas a ustedes, necesitan visitar su casa y ver cómo son dentro de su casa, cómo se comportan, necesitan acompañarlas a hacer los mandados para que vean cómo son ustedes. Si reniegan con la cajera o no, si reniegan de los precios, mirá, una porquería, todo caro. O si son mujeres que están siendo adornadas con esa teología que hemos aprendido por la gracia del Señor. Y entonces eso es necesario. Necesitamos mujeres maduras dentro de la iglesia que enseñen. Y en nuestra cultura de hoy se ha llevado una campaña similar por, lamentablemente, grupos ultrafeministas. Hasta llegó a verse como una tragedia o burla el que el matrimonio amen la maternidad y la paternidad. Que tengan varios hijos, también que amen el matrimonio y el hogar. Y eso ha sido una burla y todavía sigue siendo una burla. Hoy pensar en tener muchos hijos es una locura. Es una locura. ¿Cómo vas a hacer eso? A tener tanta cantidad de hijos. Sos un irresponsable. Bueno, si nosotros, el Señor nos ha salvado, amamos al Señor, y el hombre y la mujer aman al Señor y quieren glorificar al Señor, y dice, Señor, vamos a tener hijos lo que vos nos des para tu gloria y los vamos a criar para tu gloria. Y hermanos, yo no soy mujer, pero no es difícil tener hijos. Por eso lo digo, porque no soy mujer. Pero es como dice mi esposa, el problema no es parirlos, el problema es criarlos. Ahí está la complejidad. Porque el criarlos, eso es todos los días, hasta que nuestros hijos se vayan de nuestra casa. Y después que se van de nuestra casa, todavía siguen siendo nuestros hijos. Necesitan consejos y un montón de cosas, pero ya hacen su vida, ya está, ya los crié, ya ustedes los crié. La crianza, pero es algo tan precioso. El mundo de hoy te va a decir, no tengas hijos, no tengas hijos, son un estorbo. Las feministas han llegado a decir barbaridades de los bebés, máquinas que lloran, desperdicio de criaturas que solo lo que hacen es ensuciar. Toda cosa contraria a lo que Dios dice, que es una bendición, los hijos, que es precioso cuando un matrimonio llena su aljaba de ellos. Es precioso. Y dentro del contexto bíblico, recordemos que una familia necesitaba tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque los hijos eran los que iban a sostener a sus padres. Y ahora hasta se ha quitado eso. Ahora ya no nos preocupamos por nuestros papás. Ya total tienen una jubilación. Ya tienen el Estado que le está dando. Yo ya no tengo responsabilidad de ellos. Cuando el Señor dice en su palabra, yo no creé
el Estado para sostener o velar por los intereses de tus padres. Yo creé un hogar y una familia en el cual los hijos, cuando tus padres sean viejos, los vas a tener que sostener. Los vas a tener que ayudar. Y eso es algo para pensar también, para reflexionar. Pero también acá en el contexto, volviendo al contexto de las ancianas, es algo que le tienen que enseñar a las más jóvenes, a ser pacientes, a criar a sus hijos, disciplinarlos. No es fácil, no bajes los brazos, seguí adelante, mirá las promesas del Señor. Enseñarles a ellas a que si han cometido errores, no cometas estos mismos errores que yo cometí. Mirá, ahora estoy en Cristo y entiendo esto. Y es una gran bendición. Y lo mejor es tener mujeres ancianas dentro de la iglesia local, porque ellas te conocen. Podemos escuchar en internet un montón de cosas, videos, consejeras, que nos van a hablar y dar un montón de enseñanzas. Son una bendición. Yo animo que lo puedan hacer. Pero no hay nada mejor que las hermanas que están presentes al lado tuyo. Las que se sientan al lado tuyo, las que te ven cuando vos venís un domingo cargada porque en tu casa hubo muchos problemas. La que cuando la fuiste a visitar le contaste tus debilidades y oraste. Necesitamos el compañerismo uno con otro. Eso, internet o los videos no lo suplanta. Por eso es bueno que las hermanas jóvenes se puedan acercar a las más ancianas. Y estas cosas estaban afectando la falsa enseñanza en la iglesia en los últimos tiempos de Pablo en tres cosas. La experiencia espiritual subjetiva. El segundo lugar, el conocimiento esotérico. Y el tercero, el conocimiento de que fuera de la iglesia podés tener una religiosidad personal. Los eruditos lo han llamado una forma de gnosticismo incipiente a este tiempo. Como lejos de Dios, o lejos de la iglesia, o lejos de tu hogar, vos también podés ser productiva. Y miren qué astutos los falsos maestros. Porque lo que estaban haciendo es llevar a las mujeres a una experiencia espiritual subjetiva que les decía que no estén dentro de sus casas, ni se ocupen de sus maridos, ni se ocupen de sus hijos. Es como decir que hoy venga alguien y te diga, mirá, vos podés aprender la palabra del Señor, podés estudiar teología en un alto nivel, pero tenés que anotarte en este seminario, pasar tantas horas y hacer tantos trabajos prácticos. Y vos decís, pero pará, yo tengo un esposo y tengo 2 hijos o 3 que tengo que criar. No, dicen esto. No. Lo principal es que vos estudies la palabra de Dios y te centres en eso. Y entonces ahora estás centrada en eso, metida en eso, y tus hijos necesitan ayuda. No, estoy estudiando acá. Y tu esposo viene y necesita pasar. No, estoy ocupado acá. Y rompemos el plan de Dios. El plan del Señor es, está bien que estudiemos las Escrituras, la mujer tiene que estudiar la palabra del Señor, tiene hijos que le tienen que enseñar el Evangelio, tiene que ser ejemplo a las hermanas en todo, aún en la palabra de Dios. Pero lo principal es el hogar. Es el hogar. Y nos pasa también a nosotros los hombres, me pasa a mí también con el ministerio. Mi familia es el ministerio principal. Y si mi familia no anda bien, según de acuerdo a Pablo diciéndole a Timoteo, lo que tiene que hacer el hombre de Dios es ocuparse de su casa, no predique más. Fíjense qué importante que es el hogar. O sea, esto no es lo importante es la familia, es el requisito primordial. Y hay que ocuparse de aquellas cosas que están mal y hay que arreglar los asuntos en la casa. Por lo tanto, la mujer tiene que estar mirando los bienes de su casa y miren que acá parecía que había experiencia espiritual subjetiva. Las mujeres se iban tras el subjetivismo místico. En ese entonces había falsos maestros que estaban llevando a las mujeres a decirle la experiencia espiritual que vos podés tener, la podés tener fuera de tu casa, fuera del contexto en el cual sea tu hogar, tu esposo y tus hijos. Y aún de descuidar tu casa de manera física, porque ahí lo dice que sean hacendosas de sus casas. O sea, lo estaban descuidando de toda manera. Estaban dejando a sus esposos, estaban dejando a sus hijos y eran unas mugrientas, podríamos decir así. O sea, estaban descuidando completamente todo. Ahora, si esta falsa enseñanza en Creta incluía esta clase de enfoque, no tenemos que ir
muy lejos para ver cómo podría utilizarse para socavar el matrimonio. ¿Qué pasa? De todas maneras, ahí iba a pasar que el hombre deje a la mujer o que la mujer deje al hombre, porque no se está ocupando de su hogar. Mis hermanos, la ruptura del matrimonio no es de la noche a la mañana. Es toda una consecuencia de cosas que fueron pasando a lo largo de mucho tiempo y de cosas que teníamos que prestar atención, que el Señor nos dijo y no estamos haciendo. Que a las mujeres se le está poniendo el foco. Tienen que ver estas cosas y ver el ejemplo de cómo tienen que hacer, porque los falsos maestros te van a decir todo lo contrario. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo que hacían los falsos maestros? ¿Qué hacían? Les prohibían casarse. Van a venir hombres que les van a enseñar y les van a decir, no se casen, porque si no se casan, ustedes van a servir mejor al Señor. Y lo que está sucediendo es que les van a prohibir casarse. Ahí en 1 Timoteo 4:3, los falsos maestros les van a prohibir casarse en su búsqueda de un supuesto desarrollo espiritual. Y va en contra del diseño de Dios. Satanás conoce todas las estrategias, y las estrategias que utilizan son las que más nos gustan a nosotros. Cuidado con no caer presa de eso. Cuidado. Quiere decir que estaban enseñando que las relaciones conyugales y la maternidad de alguna forma corrompían la espiritualidad femenina. Bueno, si así fuera, eso podría ser la explicación tras la enigmática afirmación de Pablo en la misma carta a Timoteo. Y acá me voy a otro pasaje. No me quiero extender mucho esto, ya llegamos a la conclusión. Pero no quiero dejar pasar por alto esto, porque ahí cuando Pablo le dice a Timoteo, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santidad con modestia. Y ahí tal vez pueden pensar, la salvación depende de que yo tenga hijos. Entonces si tengo 7 hijos, ya soy resalva. Y 12, ya salvé a mí y a otros más. No quiere decir eso. Lo que Pablo no pensaba que la salvación eterna de la mujer estuviera de alguna forma conectada con engendrar hijos, sino que más bien, como dice ahí, decía que si una mujer tiene fe en Cristo, engendrar hijos de ninguna forma va a corromper o menguar su posición espiritual ante Dios. Quiere decir que si vos tenés hijos, muchos hijos, la salvación no depende de cuántos hijos vos tengas. Vos vas a poder seguir sirviendo a Dios. Vos te vas a salvar aún teniendo hijos. Ahí está el punto. Si tenés muchos hijos, pobre hermana, tiene un montón de hijos, no puede venir a las actividades. Bueno, se ocupa de ellos. Y se ocupa bien, sí. Es una buena madre, sí. Le enseña el evangelio, sí. Bueno, está ocupada, está haciendo bien las cosas. No le digamos pobre. Está bien y ella es salva. El Señor la ha salvado por su gracia. No es que perdió la salvación. Lo que está diciendo Pablo acá es que se va a salvar aún teniendo hijos. Aunque tenga muchos hijos, se va a salvar porque ese es el plan de Dios. Y no tiene que dejar de prestar atención a eso. Por tanto, probablemente se encuentra en la misma línea de combate contra la influencia antifamiliar de los falsos maestros que Tito tenía que enfrentar acá. Y esa es la razón porque la familia y el matrimonio dominan las prioridades de Pablo para las mujeres cretenses. Y vamos a ver el próximo mensaje, las instrucciones para las mujeres mayores. Solamente el día de hoy quería resaltar lo importante que es para las mujeres, y no solo para las mujeres, sino para los hombres, la familia. Tu hogar es el lugar de seguridad. Tu casa es el lugar donde tenés que poner tus ojos. Podés ser una mujer con múltiples actividades. Podés estar haciendo cosas fuera de tu casa, hasta trabajando afuera de tu casa. Gloria a Dios si se puede hacer eso. Pero lo que Dios dice es que tus ojos, tu corazón, tiene que estar puesto en el hogar. Tu corazón tiene que ser consumido por tu hogar y por tu casa. Hacé todo el resto, pero eso es secundario. En algún momento tal vez lo podés llegar a dejar, pero tu casa es el diseño del Señor y es el lugar donde trabajás. Las mujeres que trabajan y glorifican al Señor con eso
tienen dos trabajos, el que tienen afuera y el de su casa. Por lo tanto, nosotros los hombres tendríamos que ayudar a nuestras esposas en esto, que es una gran carga también que llevar. Una de las cosas que quiero concluir, porque somos una familia dentro de otra familia más grande en la iglesia local, y quiero mostrar que la familia es la prioridad. Esto es lo primero que quiero que hoy sepamos. La familia es la prioridad. No podemos sacar esto. Y si yo creo que podemos servir al Señor y tenerlo como prioridad, si ese es tu corazón, lo más probable es que no tengas lugar para servir acá. Porque lo primero es tu familia. Cuando el hombre o la mujer ponen de prioridad a su familia, tiene un buen corazón para poder estar siendo ejemplo dentro de la iglesia. Pero lo primero es el hogar, lo primero es la familia. Esto quiere decir que como hombre también, sacerdote de tu hogar, tenés que velar para ver que tu casa está en orden. No somos perfectos, pero vamos avanzando hacia la madurez. Como hombre yo me tengo que ocupar que mi esposa tenga todo lo necesario para poder criar a nuestros hijos, para poder tener un hogar que glorifique al Señor también. Y eso es tarea del hombre. Tiene que ver qué necesita, qué está necesitando la mujer. Lo segundo es que Dios le ha dado a la mujer una sublime tarea y mejor posición que es su hogar. Y esa debe ser la prioridad de la mujer bíblica. Todo lo que ayude a ser una mejor esposa, todo lo que ayude a ser una mejor madre, una mejor educadora, lánzate hacia eso. Lánzate hacia eso. Hay otras mujeres que por la gracia de Dios han dejado sus experiencias escritas en libros de cómo viven el Evangelio y nos muestran sus errores y la gracia del Señor. Busca el consejo también de esas mujeres. Léelas, fíjate cómo te guían a la gracia del Señor. Y para hacer esto, de que puedas ser una mejor mujer dentro de tu casa y con tus hijos y con tu esposo si tenés esposo. Y la iglesia está compuesta de familias y como familias estamos unidos en este trabajo. Nos interesamos unos con otros, nos servimos unos a otros, lloramos unos con otros cuando nos pasan situaciones desagradables como familias. Y dejamos y queremos ser un ejemplo del Evangelio de la gracia de Dios con nuestras familias dentro de esta iglesia. Y quisiera hoy, y quiera el Señor hoy salvar a todos aquellos que no han abrazado la gracia de Cristo. Que si venís de un hogar o estás dentro de un hogar en el cual no está el Evangelio de Cristo, que si estás hoy acá, hoy seas el primero en abrazar el Evangelio de Cristo. Arrepentirte de tus pecados y pedirle al Señor que te salve para que puedas llevar este Evangelio de la gracia del Señor a tu casa y para que el Señor haga una obra dentro de tu hogar también, si el Señor así lo permite. Oremos. Señor, te quiero dar muchas gracias por tu palabra y gracias por hacernos recordar tantas cosas importantes, Señor. Ayúdanos a poder ser diligentes y fieles al cumplir lo que dice tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado un gran mandato como familia, como iglesia, de poder estar predicando tu palabra dentro de un contexto que es el hogar. Te damos gracias por los matrimonios que hoy están acá representados. Te doy gracias por los hombres casados de este lugar. Gracias por las mujeres que han abrazado la maternidad, Señor, y que están queriendo ser fieles con el Evangelio de tu gracia. Y, Señor, también te doy gracias por los hermanos y hermanas que están abrazando la soltería, Señor. Gracias porque son tan útiles para la iglesia. Y gracias, Señor, porque también tienes para ellos un propósito eterno, Señor, en el cual están cumpliendo tu voluntad. Señor, que cada día podamos ir creciendo en esto y madurando en esto, Señor, porque lo necesitamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.